Bueno, yo creo que vamos a ir empezando porque como esta sesión es un poco, no diferente, pero más relajada, ¿no? Espero que así sea y así está pensada y tiene sentido que sea así por el día en que tiene lugar, ¿no? Pues nada, felices fiestas a todos, las que van a venir. Cuando se planeó esta sesión, todos sabíamos que era este día, después de las elecciones, y bueno, era un poco que nadie quería torear con ella, porque había mucha incertidumbre, ¿no? Y yo, en cambio, tenía claro sobre qué quería hablar, pero no hoy, sino otro día, cualquier día. Había un tema que me motivaba muchísimo poder compartir. Pero la verdad es que cuando decidí que el 21 era el día, más bien por eliminación, pues al principio no me quedé tranquilo. Pensé que, bueno, todavía está por ver cómo sale la sesión, ¿no? Pero no me gustaba mucho la idea de ponerla justo después de las elecciones. Pensaba que iba a haber un determinado resultado, tal vez, no lo sé. Ya no me acuerdo bien, pero no me sentía cómodo, ¿no? Y sin embargo, hoy tengo que deciros que estoy encantado. Mejor no me puedo sentir. O sea, que vengo sin haber preparado nada, que es la mejor forma de hacer las sesiones cuando el tema te mueve por otros lados, ¿no? Y es porque, bueno, pues porque el protagonista de hoy es que habla por sí solo para una sesión como esta, que es sobre un término muy, muy raro, un poco feo, pero que a lo mejor cuando ya uno lo digiere y empieza a utilizar la palabra o el palabra contrafactual o contrafáctico, pues se le pasa la sensación de que, buf, ¿de qué me estás hablando? Porque en realidad de lo que vamos aquí a hablar hoy, espero, es de cómo todos nos pasamos el día haciendo este tipo de razonamientos que son fundamentales para cualquier tipo de imaginario sobre el pasado. El pasado siempre lo pensamos en forma de un contrafáctico, no hay otra forma de hacerlo, lo vamos a ir viendo, pero es que ahora tenemos un escenario que nos trae el corazón del problema que yo quería plantear adelante de las narices, que es el de romper con imaginarios muy deterministas acerca de por qué suceden las cosas, ¿no? Yo creo que llevamos una temporada bastante larga, buena, en la que hemos descubierto que lo que nos han contado de cómo ha funcionado nuestro país en los últimos X tiempos hoy, resulta que en los últimos años había otras cosas que, una vez conocidas, si es que se puede llamar, o informado uno de ellas, el cuento empieza a cambiar y uno construye una narración diferente. Pero a menudo estamos muy volcados, quizá demasiado, a volver la nueva narración igual a la anterior en un terreno y en pensar que es que las cosas fueron, claro, no había otra, es que fueron así, qué fuerte, o sea que todo esto se montó así a posta, ¿no? Y se montó como premeditadamente, por quien fuera. No es de eso de lo que vamos a hablar, aunque tal vez terminemos hablando de eso. Perdonad que voy a bajar este móvil que me está molestando. Pero sí del problema de fondo, y es ¿quién hace la historia? Y vamos a intentar entender que eso no es una cuestión de filosofías de la historia, ni es estrictamente un argumento moral. Yo tengo esta posición, la historia la hacen los hombres o no, pues yo creo que la hacen unos pocos. No es tanto el yo creo, lo que aquí estaría bien que pusiéramos en común, sino cómo hay situaciones que nos hacen ver que, bueno, que ya nos gustaría que unos pocos se hicieran, ¿no? Y un buen ejemplo son unos resultados electorales en los que ahora, en España, en este momento, durante un tiempo, no sabemos cuánto, se nos abre un escenario que solo funciona contrafácticamente. Va a haber una solución a los resultados electorales, pero la solución que se establezca, finalmente, es decir, la mayoría de gobiernos sí la hay, las elecciones anticipadas sí las hay, el escenario que sea, no es el único que podría haber tenido lugar. Hay otros. Así es que lo primero que os querría pedir, si os parece bien, es que alguien se ponga
quien quiera, hacer algún comentario de los resultados de ayer. Primero, cómo os hacen sentir, por ejemplo, es una buena forma de arrancar. ¿Y por qué? Así es que aquí hay un micrófono que yo paso a compartiros. Espero que funcione, ¿sí? Sí, funciona. Bueno, pues palabras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? O sea, ¿qué ha pasado aquí? ¿Ha pasado algo ayer? ¿No ha pasado nada? O sea, otro día más, un lunes normal. No me lo creo, ¿no? Di tu nombre si quieres. Vale, pues mi nombre es Pablo y bueno, ya me conocéis que vengo aquí ya un par de años a la Universidad del Teatro del Barrio y con relación a las elecciones de ayer, pues estoy contento relativamente. ¿Por qué digo relativamente? Estoy muy contento de que antes no teníamos nada y ahora tenemos 69 diputados. Bueno, yo he votado a Podemos, ¿eh? Por si acaso había alguna duda, compañeros. Pero que también tenía mis dudas en votar a Alberto Garzón, puesto que a mí es un tío que creo que vale, creo que merece la pena que estemos unidos. No ha podido ser, las circunstancias las desconozco porque no se dio la confluencia y ahora ya no me interesa saberlo, pero sí que desde luego habría que analizar que de haber ido juntos con 1 millón de votos más hubiéramos tenido otro panorama parlamentario, incluso 13 o 14 diputados más. Eso es un contrafactual. ¿Vale? Sigue, genial. Y que aunque no hubiera sido pues la clave para gobernar, pero sí que desde luego nos hubiera dado muchísima más fuerza. Y incluso cuando se forma una fuerza grande, esa misma fuerza centrífuga incluso recoge, ¿no? Es como cuando tú vas a la feria y compras a tu hijo el algodón porque pues, está muy rico además y coges el palo y empieza a dar vuelta, aquello se infla. Pues esto es igual. El boomerang, la bola de nieve, cuando ve que hay muchas posibilidades, crea la incertidumbre, o sea, crea la esperanza, mejor dicho, de que podríamos haber hecho pues, muchísimo más. Dicho esto, estoy muy contento en que en Madrid, aparte del PP, somos la primera fuerza, en el País Valencià, en Cataluña, en Galicia muy bien, en las Islas Baleares muy bien, todo eso ya lo sabemos. Y bueno, pues espero que esto, a ver por dónde salen los tiros, pero que en principio estoy relativamente emocionado y me alegro mucho. ¿Por qué? Porque además fundamentalmente es tener más de 35 diputados, porque con más de 35 diputados se puede plantear incluso moción de censura. No es garantía de que se gane. Una moción de censura se puede ganar o no se puede perder, no necesariamente, pero sí que durante 2 días o 3 hay un debate político en la calle, y eso es fundamental, que no solamente tenemos que llevar, como hemos llevado, las políticas a nuestras asambleas de barrio, a nuestros centros de trabajo, a nuestro entorno familiar y de amistad, sino que también se crea a nivel nacional y en el mercado, en los transportes, etcétera, y eso es fundamental y es muy enriquecedor. Muy bien, Pablo, pues muchas gracias. Bueno, hay muchas cosas ya en lo que ha dicho Pablo, que nos acercan a la cuestión. Interesante el planteamiento en principio. Me quedo con ¿qué más se podría haber hecho? Había otras cosas que se podían haber hecho, además de un acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida, que se os puedan ocurrir, que podrían haber sucedido. Sí. Mi pregunta es muy cortita. ¿Qué habría pasado si de cabeza de lista por Podemos o de una unión hubiera sido Ada Colau? Bueno, pues eso es otro contrafactual. ¿Qué habría pasado? Fijaos que esas preguntas nos las hacemos siempre que vemos un resultado, y eso es lo que surge de la sensación que nos produce el resultado mismo. Si el resultado nos gusta mucho, es bastante improbable que hagamos algún tipo de contrafactual. Decimos, bueno, es que que lo tiramos, así que no hay nada que plantearse de easy. Conforme uno empieza a ver que las cosas no son como había pensado, que
iban a ser, cuando es en el momento en el que uno empieza a hacerse preguntas de tipo contrafáctico, de tipo ¿qué podría haber pasado? Y estamos fijándonos solo en un lado, ¿eh? Es decir, que Pablo ha hecho una valoración en la que si Podemos hubiera hecho algo que no ha hecho, ¿vale? Pero ¿y qué sucede con otras fuerzas? ¿Qué podrían haber hecho que hubiera perjudicado más su posición? ¿Y pensáis que algunas fuerzas podrían haber hecho cosas más perjudiciales? Más perjudiciales teniendo en cuenta esto, que es una encuesta de Demoscopia del comienzo de la campaña. Esto no tiene ni un mes o un mes. Y estos son los resultados que aparecían entonces. ¿Alguien le apetece comentar qué ha pasado para que esto no pase? Sí, la remontada, pero una valoración. Pues para que eso no pase, creo que no me vais a oír mucho, no tengo más voz. La publicación de la financiación de Ciudadanos ha ayudado mucho a que esto no pase. Que Rajoy no compareciera públicamente, no afrontara debates, ha ayudado a que esto no pase. Me llamo Jaime y respecto simplemente a esta encuesta, realmente no se ha equivocado tanto. O sea, el PSOE 90-94, el PP 120-123 y Ciudadanos sí un poco más inflado, pero... O sea, Podemos, ¿qué ha pasado? Que las confluencias en Cataluña, Galicia y País Valenciano, que ahí no están recogidas. Y son los diputados que le faltan a Podemos que se los quitas a Ciudadanos, pero es que el PP y PSOE están tal cual. Han quedado, o sea. Pero en cualquier caso, el dato de Ciudadanos está Infladete, sí. un pelín. Y entonces ahí hay algún tipo de contrafactual. ¿Alguien? Espera, que ya has hablado. Hay una palabra ahí antes, perdona. Y así vamos. Yo creo que Ciudadanos se ha estrellado, primero por su ambigüedad ideológica, que no sabíamos ninguno bien a qué cartas se quedaban. Pero ten en cuenta que eso es una encuesta y la ambigüedad también estaba ya ahí puesta sobre la mesa. Vamos a afinar un poco más. En efecto, el partido es ambiguo. Sí, pero según empezaba la campaña, se desarrollaba, inevitablemente se hablaba de posibles pactos y ellos eran de una indefinición desconcertante. Alguien, estoy muy de acuerdo, pero algo que explique una intención de voto alta, que finalmente, alta al comienzo de la campaña, que finalmente no se materializa. Hay una palabra detrás de ti, si quieres pasarlo. Hola, yo soy Óscar. Bueno, yo creo que a mí me llamó la atención bastante que Rivera, un poco antes de las elecciones, admitiese que iba a apoyar a Rajoy. Y a mí me da la impresión de que eso puede haber hecho que haya gente que haya, por ejemplo, antiguos votantes del PSOE, que igual se echasen para atrás en un último momento, o incluso, no sé, antiguos votantes del PP, que si al final ven que su voto va a ir al PP otra vez, pues a lo mejor se pasan, yo que sé, al PSOE. Bueno, no sé. Bien. Como veis, ya van 3 razones que funcionan como factores causales. Aquí estamos entrando en para qué sirven los contrafactuales. Fijaos que cuando uno dice, si Ciudadanos no hubiera hecho esto, por ejemplo, hubiera salido de la indefinición, por ejemplo, no hubiera planteado un apoyo en un momento dado de la campaña al partido que es más o menos uno de sus contrincantes o concurrentes o competidores importantes. La otra opinión que se planteaba también funcionan como causas de... Y por eso es interesante pensar contrafactualmente, porque convierte los datos que tenemos en evidencias para poder explicar, ¿vale? Nos ayuda
a entender que las cosas se relacionan entre sí de una manera causal. Falta de las que habéis dicho una, que es la que por lo menos la prensa ha dado como de las más importantes. Hay una palabra por ahí, pasadlo si podéis entre vosotros para que yo me puedo levantar y bien, pero si no es que si hablo a la vez. Bueno, yo creo que son 3 cosas fundamentales. Una, que Rivera apoyaba el sí a la guerra y evidentemente eso un porcentaje amplio le abandonó. 2, que dijera los discursos algunos diputados, como el señor impresentable de Cantabria, lo que dijo de las mujeres. Y 3, yo he trabajado 11 años en Demoscopia y sé cómo se hacen las encuestas. Cuando se hacen las encuestas se hace en forma científica y sale la fotografía fetén. No se equivoca ni esto. ¿Qué ocurre? Que cuando se publica a la opinión pública y se trasciende a los medios de comunicación, se altera. ¿Y por qué se altera? Porque sociológicamente hay un 15%, igual que os decía antes, que os ponía la metáfora de cuando se hace el algodón y forma el centrífugo, hay un porcentaje de un 15% de la población de votos, no digo no sin contar la abstención, sino de votos emitidos, un porcentaje de 2 millones, 2,5 millones, que votan a caballo vencedor. Si aquí se dice, Ciudadanos es muy guapo, hay un sector que la gente no tiene ni puta idea de lo que es la política, ni tan siquiera lo que significa el ir a un conflicto armado, ni tan siquiera lo que significa la igualdad de hombres y mujeres. Y entonces son 3 factores el por qué eso ha cambiado. Bien, porque los medios de comunicación han mentido y por lo de las mujeres y la guerra. Vale, pero bien, los medios de comunicación han mentido para todos los agentes en juego, no solamente para para Ciudadanos. Sí, sí. El maquillaje de los datos ha sido más desfavorable tal vez a otros grupos que a este. Pero además, el caballo ganador al comienzo de la campaña era por encima de ningún otro Albert Rivera. De manera que justo el tercer... Entonces, bien, pero vamos, esto es una opinión, ¿eh? No se trata de que discutamos de los contenidos concretos, sino que entendamos qué lógica se pone en juego cuando uno utiliza un contrafáctico. Y es que automáticamente se abren factores posibles entre los que hay que discriminar a su vez para entender con cuál se queda uno que considera con más peso, más relevante, para explicar en este caso que las expectativas de voto de Ciudadanos llegaron a ser bastante superiores a estas. Llegaron a superar el 22 y el 23% del voto y finalmente no ha superado el 15%. Entonces, como necesitamos explicar esto, ¿vale? Gracias a que tenemos 2 evidencias, aunque una sea muy evanescente, como es la de una encuesta, que finalmente sabemos que muchas veces no tocan lo que sucede. Se manipulen o no se manipulen, el resultado que tú lees es que no... Bien, eso nadie lo duda. Sin embargo, a quien le encarga la encuesta, ya bien sea el gobierno, también sí, sí. O el PSOE, tienen el dato fidedigno. Claro. Pues fíjate, mejor lo pones porque lo suelen tener también entonces los agentes a los que les atañe. Algo ha sucedido, ¿vale? Y yo dejo la pregunta, no se trata de que la respondamos en concreto, no nos interesa el destino de Ciudadanos, sino que entendamos que en la medida en que hemos estado expuestos a un dato, por blando que sea, que es una encuesta que decía que superaban el 22%, cuando después no superan el 15%, se produce la posibilidad de pensar, ¿y si no hubieran hecho X o Y? O si hubieran hecho X o Y que no hicieron, ¿qué habría pasado? Esta es la forma de pensar contrafactual, que como veis, hoy se ve, espero que no haga falta justificarla más, que la hacemos normalmente todas las personas. Pero detrás de esto hay 2 cosas muy importantes, ¿vale? Que es de lo que vamos a intentar hablar a partir de ahora despacio, sin prisa. Por un lado, no vale cualquier easy, es decir, el argumento de las encuestas es importante, pero puede haber otros más y algunos están fuera de lugar. Por ejemplo, que se diga, bueno, pues fue por lo de que le acusaron de consumir drogas. Bueno, esto ha podido pesar mucho en el electorado y ahí es donde uno empieza a calibrar. Entonces es cuando está empezando a hacer valer el contrafactual. Pero sobre todo, el contrafactual funciona para otra cosa más importante y es que si uno lo entiende adecuadamente el mecanismo, se da cuenta de que siempre hay más de una opción. La campaña de Ciudadanos no estaba predicha de antemano, predeterminada de antemano.
no estaban condenados a tener un menos de un 15%. ¿Estáis de acuerdo? Porque también, hace un año, este era el escenario del que se hablaba. Por lo menos se habló. Y durante un tiempo, un par de meses, ¿no? Enero, febrero del año pasado, esto se planteó. Claro, ¿qué dato hay? ¿Qué falta en este dibujo? En este dibujo falta alguien. No sé quién tiene el micrófono, pues si quieres tú mismo. Yo es que quería plantear la pregunta de si en estos últimos meses no ha habido una cierta relación cómplice de hipocresía entre los actores de los partidos y los discursos que ponen en marcha y lo que espera escuchar el elector. Todos jugando a un juego que es el de esperar, el contrafáctico más inusual, que es que en las elecciones haya una victoria clara de un partido sobre el resto. Pero todos jugábamos, como que se asumen discursos por parte de los partidos como si esa fuera una posibilidad real, que objetivamente, incluso en estas encuestas de hace un año, aquí yo tampoco veo una fácil gobernabilidad en este Parlamento de esta estimación de voto. Claro, pero eso es otro asunto, es un asunto muy interesante, en efecto. Todos han jugado a decir, vótame a mí, porque si me votáis todos a mí, pues yo gobierno, cuando se veía desde bastante atrás que gobernar uno solo no iba a poder hacerlo. Bien, pero eso no explica por qué a unos les ha ido mejor que a otros, que es justo lo que dispara. Si tú eres un votante de Ciudadanos, hoy estás fastidiado. Es imposible no estarlo. Entonces, si no te haces una pregunta contrafactual es que no existes. Porque solamente existes porque te haces una pregunta contrafactual, que es ¿por qué no hicimos esto o aquello? ¿Qué podríamos haber hecho que no hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? Son dos tipos de preguntas. ¿Qué hemos hecho que no deberíamos haber hecho? ¿Y qué no hemos hecho que deberíamos haber hecho? Pero hay más. Y es ¿qué podrían haber hecho los demás que si llegan a hacerlo nos hubiera beneficiado? ¿O qué no han hecho los demás? ¿O qué sí han hecho, perdón, que si no lo hubieran hecho nos hubiera beneficiado? Así que todo el juego que se abre es un juego de contrafactuales. En el caso de Ciudadanos, yo tengo mi opinión y además es una opinión limpia porque no plantea un contrafactual en términos de lo que los demás han hecho ni de algo que funcionaba como una polémica importante en el contexto de la campaña electoral. Fijaos, es una desgracia, pero es una desgracia muy expresiva. Ciudadanos podía haber tenido problemas por determinados temas. La unidad nacional es quizá el más importante, que podrían haber enconado la campaña, tal vez a su favor, pero tal vez en su contra. Sin embargo, por lo que da la impresión, según los analistas, que más ha sufrido, es por haber expuesto dos temas voluntariamente y haber tenido una opinión sobre ellos sin confrontar demasiado con otras opciones y con otros partidos, bueno, una sobre todo, otra quizás sí más, que es lo que al final los electores han evaluado de una manera que no ha ido a su favor. Por una parte, su actitud ante la implicación potencial o posible de España en una guerra exterior ha sido la más marcadamente extrema, lo cual era innecesario en el sentido de que podría haber tenido una postura más moderada. Podría haber dicho, bueno, yo si hay una guerra pues ya veremos qué, pero en principio no digo ni que sí ni que no, ¿no? No es jugar a la ambigüedad, pero decir, bueno, para esto hay un gobierno ahora, pues que decida el gobierno. Yo lo que digo, no, pues ha jugado un juego fuerte, que si soy presidente yo os digo lo que voy a hacer. Pero quizá la más notoria es que no ha sido un señor de Cantabria, es que en el programa electoral de Ciudadanos aparece una forma de entender la violencia, digamos, a la americana. Se habla de violencia doméstica, pero no violencia de género. Y ha dado la casualidad, yo creo que es para que se alegren todas las mujeres en general del país, hasta las que han votado a Ciudadanos, que hay un consenso establecido en la sociedad española de que en España hay un problema social, independientemente de que haya violencia entre niños, entre sí, entre
que los niños peguen a los abuelos, que los varones se peguen entre sí y las lesbianas. Hay un problema social concreto de violencia de varones hacia mujeres que hace inadmisible en principio o criticable una postura que diga, bueno, son todas más o menos al fin y al cabo violencias de carácter privado que tienen efectos públicos y hay que combatirlas por igual, y ahí empezaba el lío. Pero eso lo ha planteado Ciudadanos sin que nadie le coloque en la tesitura de tenerse que posicionar al respecto. Y esto es lo que vuelve tan triste, digamos, la derrota desde mi punto de vista de Ciudadanos, porque se la ha ganado él mismo. Entonces, el contrafactual es muy evidente aquí. Y si nos hubiéramos callado con este asunto, pero, y aquí es donde se vuelve tan interesante el contrafactual, ¿por qué lo has hecho si no había necesidad? Aparecen otros factores. No vamos a entrar en ellos ahora, ni vamos a seguir hablando de Ciudadanos, que estamos en otras. Bien, esta es otra última encuesta, más reciente, ya del final de la campaña, que también me gustaría que entonces apreciáramos, porque lo que estaba planteado hace un año y luego se desinfló, se volvió a plantear hace apenas unos días. La intervención de Pablo ha empezado muy clara a ese respecto. Yo estoy muy contento, estoy alegre y satisfecho, pero no del todo porque, bueno, básicamente de nuevo aquí el contrafactual viene de que ha habido una expectativa final, ¿no?, de que la remontada de Podemos se podía convertir en un sorpaso. Esto es el sorpaso, que nunca iba a ser en términos de escaños, pero que se trataba de que fuera en términos demográficos, en términos de votos, por una serie de cuestiones simbólicas, algunas, otras nada simbólicas. Entonces, alguien ¿no os habéis planteado este contrafactual? ¿Qué hubiera pasado? ¿O qué tendría que haber sucedido para que Podemos reflejara en voto lo que las encuestas de los últimos días decían? ¿O qué ha sucedido para que no pase? Porque algo ha tenido que suceder. Bueno, un contrafactual parecido lo planteaba anoche el diario, ¿no? El diario.es. Es la diferencia de escaños que se hubieran obtenido Podemos con una sola marca o Podemos con las 4 marcas que llevan. Bueno, en el diario también sumaba si hubiera habido convergencia con Unidad Popular. Claro, habían 19 escaños de diferencia, que hubiera sido lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, y 113 que se quedaba el Partido Popular. Pero aquí Unidad Popular no está... No, hay Unidad Popular no, por eso digo que hay la diferencia sí que está. Este sería todavía más sorpaso, digamos. Bueno... Pero la diferencia hubiera sido si ir con nombre propio o con un solo nombre. 19 escaños de diferencia. Claro, pero esa no es esta encuesta. Esta encuesta lo que dice, hace 5 días, es que las cosas tal como estaban, con un Podemos que junta siglas en algunos lugares y en otros no, Unidad Popular por separado, Podemos podía llegar hasta los 80 diputados. Y no ha sucedido. Se ha quedado con 10 menos. ¿Por qué? Hola, me llamo Emma. Bueno, yo estuve haciendo encuestas también y cuando preguntabas si creías que Pablo Iglesias había mejorado desde sus inicios hasta ahora, te decían que sí, que había mejorado, que la radicalidad había reducido, que podía calar mejor el discurso en la sociedad, etcétera, etcétera. Yo creo que igual que Ciudadanos, nadie colocó a Ciudadanos en esa tesitura, ¿no?, de posicionarse tan a favor de una posible intervención o a favor de este discurso sobre la violencia doméstica, igual que lo hicieron ellos solos. A mí me parece que de Podemos, una vez conseguido que nos guste más o menos
se vean como una fuerza que deja de ser radical, de plaza, hippies, rojos, antisistema. Me parece un error que después, por ejemplo, del debate A4 se saliera diciendo que hay remontada y que lo más probable es que haya posibilidades altas de gobernar. Entonces, había mucha gente que votaba a Podemos para evitar que hubiera un gobierno del PP y del PSOE, pero sé de gente que una vez escucha eso, de tenemos la real posibilidad de gobernar, la gente se asusta, dice, llegan los rojos, van a estar los primeros, les habría votado si hubieran estado en la oposición o como segunda fuerza, incluso, yo qué sé, un pacto entre PSOE y Podemos, pero ahora que se ve que Pablo Iglesias lo ha petado en el debate y que además lo están diciendo literal, no hay remontada y posibilidad de gobernar este país y salir como primera fuerza, voy a retractarme de mi decisión última y voy a cambiar mi voto para evitar que lo nuevo, ¿no?, nos sorprenda. Bueno, muy interesante. O sea, aquí el argumento es que al autoproclamarte candidato a la presidencia de verdad, expulsas a gente que dice, bueno, yo como voto de castigo sí, pero tan lejos no puedo llegar. Claro, y entonces el contrafactual que se produce aquí, a su vez es otro a continuación. Claro, ¿y qué hubiera sucedido si Pablo Iglesias decide públicamente después del debate A4 decir, bueno, voy a ser un gran líder de la oposición? Claro, hubiera sido peor. Bien. Totalmente. Ahí está el lío. Vamos, estamos viendo que cuando uno diseña un contrafactual, descubre factores que están en juego para poder explicar, pero a su vez se abre el espacio a nuevos factores en juego. En efecto, si Podemos se hubiera autodeclarado un partido de oposición, es bastante probable que hubiera tenido una sangría de votos por otro lado. No, pero sin necesidad de hacer ninguna de las dos. O sea, podía haber salido del debate claramente y decir, hay remontada, vamos mejorando, pero no hay necesidad de decir ni que vas a ser presidente ni que vas a ser la oposición más fuerte. O sea, me parece que en ambas situaciones habrían perdido votos y que no era tan difícil no posicionarse en ninguna de ambas. ¿Y no crees que y la tercera opción? Es decir, la opción moderada no hubiera tenido el efecto quizá peor de todas porque hubiera producido en todos una sensación de incomodidad. En unos por hablar de remontada gratis, es un brindis al sol. En otros por precisamente no haberle... O sea, en unos por no haberle sacado partido, en otros por haber hablado de una remontada... sin tener detrás ninguna ambición más allá. Vamos a ver, en realidad el planteamiento que tú haces es interesante porque nos abre, de nuevo estamos hablando de un caso concreto que no es el centro de atención, porque lo que ha pasado con Podemos no lo vamos a poder explicar. Lo que interesa es que tenemos que pensar siempre que había más opciones y si las descartamos, estamos aprendiendo a entender por qué lo que ha pasado como tenía que pasar, ¿vale? Pero a veces sucede que, en efecto, hay encrucijadas en las que ha habido un error de cálculo, porque al fin y al cabo los políticos están jugando en un escenario contingente. Y esa, junto con contrafactual, es la segunda palabra del día de hoy. Que son palabras, pero nos vienen bien. Lo que pasa en los procesos históricos siempre tiene un alto grado de contingencia. Significa las cosas podrían haber sido de otra manera. ¿Qué hay que hacer? Someter a control la contingencia. Es decir, hay cosas que no pueden haber sido por casualidad, pero todas las que han tenido lugar, no todas ellas eran necesarias. Algunas podrían haberse evitado. Este es un buen ejemplo. Según, ¿cómo te llamas? Emma. Gema. Emma. Ah, perdón, Emma. Se podría haber evitado haber declarado demasiado quiero ser presidente, demasiado, por lo menos el demasiado, estaríamos a lo mejor más de acuerdo. Interesante. Esto nos está abriendo a que hay una componente en el discurso de los líderes, hasta de aquellos que creemos que les salen las cosas bien, que no controlan necesariamente bien porque están haciendo apuestas. Y ahí es donde el campo de la contingencia se abre y hay que entender que no está cerrado el ciclo de nada, ni siquiera este evidentemente está abriéndose ahora a un nivel donde no estábamos esperando que se abriera, y es que todos llevamos 2 años diciendo a ver si cambia, a ver si cambia, a ver si cambia, y ahora que cambia, anda. Esto no era lo que esperábamos un cambio más definido, pero nos permite, durante un tiempo vamos a vivir una experiencia colectiva, casi de laboratorio, de todo lo que se va a poder hacer
Y yo os garantizo, vamos, podríamos hacer una porra aquí de que al final la solución a esta encrucijada no va a ser la que pensamos hoy. Puede ser una que no estamos ni siquiera pensando, ¿vale? De todas maneras, yo os dejo un momento ahora aquí, porque van a entrar unos compañeros a haceros una pequeña representación, pero para que vayamos pensando en la fase 2 de la sesión, que aunque va a ser un poco de comentario de texto, porque hoy estamos como terminando, ya hemos hecho los exámenes y se acaban las clases, empiezan las vacaciones, ¿y qué hacemos hoy? Pues un comentario de texto. Entonces vamos a hacer un comentario de texto, pero el trasfondo, digamos, indirecto es esta cuestión de los contrafactuales que ya los periodistas están haciendo. ¿Cuáles son los pactos posibles que se abren en una situación en la que pactos ha de haber a algún nivel? Bueno, yo os dejo un poquito entonces y que van a entrar los compañeros. Hemos preparado 3 escenarios posibles o ficticios, a día de hoy ya ficticios, sobre las elecciones de ayer. Y vamos con el primer escenario. Cuando se cerraron las urnas, el 20 de diciembre, todo el mundo ya sabía quién iba a ser el ganador. Sabía de sobra. Y realizar el recuento parecía algo como excesivo. Había ganado Ciudadanos. La causa, la nefasta campaña electoral, que había llevado a cabo las restantes fuerzas políticas en política internacional. Hace como un mes, después del atentado en París, el presidente Rajoy se reunió con los líderes de las restantes fuerzas políticas, que terminó fraguando en una alianza política con una posición unificada sobre la intervención de la Unión Europea en el Oriente Próximo. Una guerra sin el apoyo de los Estados Unidos y de Rusia. En un intento por recuperar una posición en entredicho dentro del tablero mundial, el Consejo Europeo había aprobado la creación de un ejército europeo y llevaba 3 semanas bombardeando ciudades de Siria y del norte de Irak. En campaña electoral, los principales partidos pactaron no hablar de política internacional, pero en las calles, redes sociales y hogares no dejaban de llegar fotos de los bombardeos. Los principales perjudicados fueron el Partido Socialista Obrero Español y Podemos, que al firmar el pacto se vieron obligados a mantener posiciones que la población no entendía, a lo cual sumó unas desafortunadas declaraciones del ex jefe del Estado Mayor apoyando la intervención. A partir de ese momento, el descontento no hizo más que multiplicarse y la clase política se separaba de nuevo de la ciudadanía. En este caso, la victoria de Ciudadanos era, por su indefinición, solo cuestión de que se abrieran las urnas. Estamos en la sede de una afamada y apolítica agencia de rating. Míralo, qué bueno. Jefe, ya saben los resultados, que me acaba de llegar el mail del Ministerio de Presidencia. Cuenta, esclavo. A ver, el Partido Popular se ha quedado con un 21%, pero con el 98% de los votos escrutados, Ciudadanos gana las elecciones. Toma ya. Con un 32% de los votos. Ha roto el tablero político. Además parece que la ley 2 no le afecta. 100 diputados. Sigue, cuéntame más. Vamos a ver, el PSP un 21%, el PSOE ha empatado con Podemos en el 15% y os vais a reír, Izquierda Unida un 9%. ¡De puta madre! ¡Vamos! Genial, nos ha salido perfecto, sí. Tal como habíamos previsto. Se cumple nuestro objetivo primario. Y parece que la calidad de nuestros activos no se va a ver afectada. Además, los españoles van a seguir pagando la deuda otros 4 años más. Y lo que más me gusta a mí, el gobierno va a seguir financiándose en mercados internacionales. Se puede pedir más. Sí, pero no te olvides que además de esto, es que esto es una jugada maestra, que ni el mejor Maquiavelo, que ni el puto canciller Palpatine podría haber previsto. Y es que de una sola tacada nos hemos follado a los socialdemócratas y a los bolivarianos. Sí. Ahora, solo es cuestión de tiempo que los ayuntamientos del cambio o del recambio pasen de nuevo a manos sensatas. Estos comunistas van de stacks y van a perder la puta cabeza. Además, espera, mira, están saliendo los datos de las fuerzas nacionalistas también. Bildu sigue igual, RC cae, CDC saca 12. Parece que esto de la entrada en la guerra ha revitalizado el sentimiento nacionalista. Sí, pero que esta alegría no nos desborde del todo. Tenemos que enviar informe a la central, tenemos que empezar a hacer un poco el DNS análisis. Bueno, pero mira tú, lo haces tú, ¿no? Tienes contactos entre ciudadanos, ¿eh? Por ejemplo, Manuel que va a salir diputado. Y tú no trabajabas en el mismo sitio que Albert Rivera, pirata, que te pillamos. Ya, bueno, a ver, en fin, fue hace cosa de 10 años. Y, en fin, bueno, trabajamos en la misma empresa, en el mismo edificio, pero, en fin, no sé, nunca nos juntamos del todo. Él estaba en el departamento de cosas turbias y yo en el de joder la vida de la gente. A ver, va, tenemos que ponernos a trabajar, ¿eh? Lo primero, tenemos que saber a quién va a poner Garicano de secretario de Estado. Ahí está. Y qué medidas van a tomar.
Tenemos que tener una línea de información permanentemente abierta, si no ya sabéis que desde la central nos cortan los huevos. Han apostado mucho por este experimento y quieren monitorizarlo bien desde el primer momento. Pero mira, ¿qué te apuestas? Y tú también, chaval, ¿qué te apuestas? ¿Qué te juegas a que mañana abren las bolsas y hay una euforia tal en la eurozona que hay beneficios de más del 5%? ¿Qué te apuestas? Hombre, estoy viendo aquí las tendencias y la verdad es que tiene toda la pinta. Además, mira, es que nos acaba de llegar el informe del Banco Central Europeo. Sí, ese canal no oficial que tenemos con Draghi para que nos pase cosillas. Ese mismo. Y parece que todo ha salido según lo previsto. Podemos continuar con el plan B de reforma del Estado. O sea, ¿te refieres a la reforma laboral y de la productividad de salarios a la baja? No, hombre, el informe este del Community Management Labor Market... Sí, coño, el informe ese. ¿Puto informe? Pues sí, es muy importante que sepamos que tenemos un lugar muy estratégico en este momento. Que sabemos que detrás de Albert Rivera no hay nadie, que hay un gran vacío y que este partido no tiene any project at all for rule this country. Eres un crack. Está claro, van a estar muy receptivos a todo lo que les propongamos. Es que es nuestro momento. Tú, chaval, porque eres nuevo, no sabes lo que eran los cafres del PP. De verdad, esa gente con cero visión de futuro. Llevan toda la vida en la política y son unos incompetentes. Tendrías que haber estado en la reunión de 2012 sobre la crisis de financiación del Estado, ¿no? Todos, bueno, todos excepto Guindos, que ya sabes que el tío es un tío puta madre, cachote nada más. Todos estaban así con unos ojitos, como unos pollitos muertos de frío. Pero hombre, por favor, ¿qué es esto? Lamentable. Ahora, ¿quién nos iba a decir hace 3 meses que íbamos a poder gobernar como quisiéramos sin todos estos flojuchos y débiles de la gaviota? Gente preparada, fuerte, disciplinada como Dios manda, coño. A ver, pero estás dando por sentado los pactos de investidura. Eso por supuesto, no lo dudes. A ver, pero el PP va a seguir teniendo poder en su mano. Va a poder votar en contra de los presupuestos y todavía tiene que aprobar los decretos leyes. Bien visto, chaval. Recuérdame tu nombre para que no te despida de becario. Bueno, en fin. Buen análisis, pero tienes que saber, cuando crezcas, lo sabrás, que nosotros como agencia de rating tenemos amigos por todas partes. Los del PP, en materia de economía, no saben hacer una O con un canuto. Y por eso siempre acuden a nosotros. Mierda, no. ¿Pero qué es esto? ¿A qué se debe? ¿Qué pasa, Juan? No, ¿Qué ha pasado? Por favor. Sí, por favor, manténme informado. Es vital que nos enteremos de todo desde el primer momento. No sé cómo se os ha ocurrido hacer esta semejante insensatez. Bueno, sí, vale. Vale, si me calmo. Pero por favor, manténme informado. Mierda. Pero coño, ¿qué pasa, Juan? Pues resulta que con todo esto de la amenaza terrorista, de la amenaza yihadista, se habían olvidado... ¿De quién? ¿De ETA? ¿De los independentistas? No, de los anarquistas. Se habían olvidado de los anarquistas. Resulta que ahora mismo están lanzando cócteles molotov contra las sedes de los principales partidos, incluido Podemos, y que está congregando la gente en las plazas y las calles de las principales ciudades. Me estaba contando en una actitud abiertamente violenta. Joder, que lo estoy viendo en Twitter, tenéis que verlo. Si es que además que no son jóvenes, que son madres y abuelos. Esto es un complot. Ya lo decía yo. Si es que no se dan cuenta de nada, son unos inútiles estos del PP. Joder, me cago en la puta, esto es un inconveniente, no, peor, es una catástrofe. ¿Pero qué hacemos? A ver, vale, hay que pensar. Sí, pero que no podemos empezar una legislatura con ese experimento que hemos hecho por una insurrección. No lo sé. Si es que me estaban diciendo que están pensando en sacar al ejército a la calle para que mañana haya una situación de normalidad. ¿Qué hacemos si no? ¿Qué podemos hacer? Vale. Esto nos puede absolutamente Que no cunda el pánico. Con 20 años en la calle, que te van a cortando la cabeza. Que no cunda el pánico. Tenemos que pensar simplemente en qué postura vamos a llevar mañana, ¿vale? No se me ocurre. ¿Se te ocurre a ti algo? ¿Se te ocurre a ti? A mí no. A mí nada. Eso es una mierda. Nos hemos ido a la mierda. Porque de jugar demasiado nos hemos ido a la mierda. Joder, ¿qué hacemos? ¿Podríamos llamar al equipo A? Bueno, el segundo escenario. Los domingos se trabaja en el Ministerio de la Vicepresidencia, y más si se trata del día de las elecciones. Es una fuente de información privilegiada, y por eso los periodistas revolotean entre las salas de prensa y los pasillos anexos al Palacio de la Moncloa. La campaña electoral había discurrido sin novedad, y los partidos políticos se disputaban unas elecciones en las que los que estaban en juego era que el partido de gobierno revalidase la mayoría absoluta, o si el PSOE consiguiera pactar con una izquierda unida, flamante y alguna fuerza nacionalista periférica. A pesar de que en estos últimos 2 años Podemos había dado una sorpresa en las europeas, las luchas internas del partido hicieron que su electorado potencial nunca pasara a ser real.
y por ende que Ciudadanos nunca hubiera pensado en dar el salto a la política nacional. El Partido Socialista Obrero Español respiraba aliviado al haber sabido reconducir a tiempo su crisis interna y al agrupar en torno a sí el voto de toda la izquierda. Izquierda Unida, con Cayo Lara a la cabeza, sin quererlo, terminó por apuntalar el voto del PSOE, por medio de una estrategia de movilización prolongada en las calles, táctica que se demostró inútil cuando la ciudadanía se dio cuenta de que el gobierno de Rajoy nunca daría marcha atrás. En un escenario en donde la corrupción del PP no se transformó en el surgimiento de una nueva fuerza política, los recortes y la situación económica se daban como algo normalizado en la vida política. Así pues, estas elecciones eran una muestra de la buena salud del bipartidismo. En vicepresidencia, el núcleo duro del gobierno se reúne para analizar los resultados con Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santa María y el presidente a la sombra, Jorge Moraga. Mariano, ven aquí. ¿Vamos? A ver. Las urnas han cerrado hace unas cuantas horas. Y parece que con el 40% no nos va nada mal. Pues qué bien. A ver si salen ya los resultados, que ya sabes que a mí estas cosas me ponen muy nervioso. Pues María, no te pongas nervioso. Si lo estás mirando ahora y en los pueblos lo hemos vuelto a petar. Hemos hecho muy bien en centrar la campaña electoral en los territorios de Pata Negra. Además, hemos dejado que Pedro Sánchez se dejara en evidencia a sí mismo en sus propios territorios. Ya te lo dije, los ERE les iba a pasar factura. Mira, una campaña y no más, que siempre me estáis llevando por Castilla a comer cochinillo. Mira, yo estas vacaciones me voy a Pontevedra a comerme unas uvas. Coño, pues ya que vas te podías traer una anécdota. Pues claro que sí, Jorgito, yo te las traigo. A ver, por favor, nos centramos. Sí. Tenemos que esperar. No está todo decidido. Por ejemplo, en Extremadura nos están robando votos el PSOE. Y a Monago le están tirando del caballo. Claro, que el chulito este, que se pasa más tiempo en Tenerife que en Badajoz. Es que a Monago le gusta mucho, es muy listín. Sí. Ay, por favor, Mariano, ponte un poquito serio, ¿no? Vale, sí. Vale, más resultados. En Madrid, bueno, seguimos ganando como siempre. De Cataluña estamos fuera. Valencia socialista. Y en Galicia Alberto se sigue manteniendo. Vale, yo creo que ahora mismo lo que nos estamos jugando es revalidar la mayoría absoluta. Pero bueno, también hay que mirar otros datos, como por ejemplo... pero parece que nos quedamos 4 años más en Moncloa, Mariano, que le hemos vuelto a hacer caña, Sorayita. Vas a ver cuando le diga ahí a Cristóbal Monterín ahí que nos quedamos 4 años más. Se va a arrancar los pocos pelos que le quedan. Mariano, a ver, tenemos que empezar a hacer cositas, a pensar la comparecencia. Mariano, tú deberías irte a Génova a preparar. Sí. Tú Moragas podrías hablar con Fernández Díaz. ¡Que me escuchéis, coño! Vale. A ver, los datos de participación son muy preocupantes. A las 12 de la mañana eran de un 35% y eso es normal. Pero a las 6, solo de un 41%. Eso quiere decir que como mucho han ido a votar un 45%. Eso es un enorme problema para nosotros. Pero vamos a ver, Sorayita, ¿hemos ganado o no hemos ganado? A ver, vamos a buscar los informes de participación. Que alguien me traiga los putos informes de participación. Trae. Madre mía. Que Soraya tenía razón, que aquí no ha votado ni Dios. Que no ha votado ni Dios, Mariano, que en las ciudades de más de 100.000 habitantes tenemos menos de un 20%. Calma. Que todavía vamos por el 60% de los votos escrutados. Si aquí votan más de 10 millones de personas, no ha pasado nada. Además, estos datos todavía no se están filtrando, ¿no? Mira, Mariano, no podemos anunciar una victoria con estos datos de participación. ¿Quieres que parezcamos Syriza después del referéndum? Y claro que no se han filtrado todavía. Las tenemos controladas, las encuestas. Las televisiones solo están con encuestas a pie de urna. Y pasan por mí. Pero todavía no se filtran. Parece que no tienes ni idea. A ver, de momento tenemos que esperar, ¿no? Vamos. ¡80%! ¡Ganamos! Además estamos a esto de la mayoría absoluta. Vamos, Mariano, que eres un crack. No. Espera. Espera, Mariano. Hay muchísimos votos en blanco
Y solo un 6,5, solo 6,5 millones de papeletas válidas. Esto es una crisis. ¿Qué hacemos, Mariano? No tengo ni idea. Pero algo habrá que hacer. ¿No? Porcito. Mira, Mariano, ya sé. Tú por lo pronto te puedes ir a Génova, ¿vale? A preparar el discurso de la victoria, como hemos ensayado, ya sabes, pero tú lo preparas más. Tiene que ser una victoria en la que celebremos el triunfo, pero sin triunfalismos. Sin triunfalismo, sí, lo pillo. Sí. El caso es que me está escribiendo unos WhatsApps con Pedro Sánchez ahora y me dice que está muy preocupado porque dice que aquí no ha votado ni Dios y que a lo mejor no reconoce los resultados y tengo miedo de que pida nuevas elecciones. Tú ni caso, Mariano, ni caso. Pero bueno, yo, mira, me voy a Génova y os voy grabando el discurso. Sois unos tíos de puta madre y lo estáis haciendo muy bien. Eres un crack, Mariano. Ay, el móvil, espera que lo dejo. Oye, arreglar esto, que hemos ganado. Me ha preparado. Las récordas, por ejemplo, las récordas. A Génova, Mariano. Ay, Dios mío. Soraya, he estado viendo la cara que pone. ¿De verdad tú crees que esto es tan grave? Mira, Jorge, yo puedo soportar el estrés de ser la vicepresidenta, de estar en un consejo de ministros, las amenazas de muerte y el terrorismo. Mira, me limpio los mocos con ellos. Pero esto sí que me da miedo de verdad. Tienes que saber que cuando los ciudadanos se callan, dejan de quejarse, no hacen siquiera un ruido, ahí los que gobernamos tenemos que ponernos a temblar. Vale, la situación es jodida. Entonces, ¿qué coño hacemos? A ver, tú tienes que hacer que los medios de comunicación se hagan eco de estos datos de participación y que, ya sabes, que saquen crónicas afines a los partidos que han sacado buenos resultados, ¿vale? Tienes que generar ruido, tiene que haber anécdotas, tienes que movilizar a la aviación de la salsa rosa. Quiero a María Teresa Campos, quiero al Sálvame y, lo más importante, Pablo Motos, ¿vale? Ese es mi nombre. No te preocupes, Soraya, yo sé que de eso me pueden acordar, en 48 horas nadie se va a acordar de eso. Pero mientras tanto, ¿tú qué vas a hacer? Ya lo tengo. Voy a elevar el nivel de alarma, pero sin hacerlo público. Y voy a poner a todos los cuerpos de seguridad del Estado en las principales ciudades, en sitios estratégicos. No sabemos lo que puede pasar, así que tenemos que estar preparados para lo que tenga que pasar. Eso te ha quedado muy Mariano, Soraya. ¡Vale, Jorge! Vale. Me calientas que ya estoy cabreada. Es que de verdad, ¿a ti te parece normal que después de todo lo que hemos hecho, esta gente no quiera seguir el juego? ¿De verdad lo entiendes? Es que esta gente me da asco. Y el tercer escenario, nos encontramos en la redacción del diario El País, 21D. Se acaban de filtrar los resultados. Podemos es primera fuerza, en votos y escaños. Con la ayuda de Izquierda Unida, Unidad Popular, le faltarían pocos votos para la mayoría absoluta. Ciudadanos es cuarta fuerza, muy alejada del resto. Su número de escaños por sí solo tampoco es determinante. Ya se empieza a hablar de tránsfugas en el PSOE, que romperían la disciplina de voto. En el PP se empiezan a lanzar acusaciones entre los varones territoriales y el antiguo gobierno. Se está celebrando en los hogares como si la selección española hubiera ganado el Mundial. En una sala amplia tenemos al director del medio y al redactor jefe. El director... Esto tiene muy mala pinta, Marcos, muy mala pinta. Nos hemos posicionado demasiado y el PSOE está en ruinas y Ciudadanos ha sido un verdadero fraude. A ver, hay manifestaciones por todo el país. El hashtag de Podemos está siendo trending topic mundial. Y hasta Obama va a salir a felicitarles. Eso hay que pararlo de alguna manera. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Lo habíamos pensado todo. Teníamos nuestra estrategia, quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, nuestros aliados, todo. Y esto va a tener consecuencias con los accionistas. A ver, ¿qué tenemos en la web ahora? A ver, ahora mismo
Hay una portada con la imagen de Pablo Iglesias y el titular es el siguiente. Podemos podría alzarse con la victoria tras el 40% de los escrutinios. Van ya por más del 70%, o sea, está claro que van a arrasar. Además, es que no tenemos nada, es que ni un pequeño incidente, nada. Y esta gente no son tontos, ¿eh? Van a saber reaccionar muy bien. Twitter es un hervidero. Yo es que de verdad no había visto nada igual desde que ganamos el Mundial, prácticamente. Mira, pon la sexta. Pues muy bien, aquí estamos, en la Puerta del Sol, donde miles de personas se están congregando en estos momentos para celebrar la victoria de Podemos. Es un momento histórico. Fijaos, aquí dicen que se están convocando por Twitter, pero mucha gente dice que viene porque quiere celebrar la victoria con la ciudadanía. Aquí tenemos a Pablo Iglesias que viene. Hola Pablo, ¿qué tal estás? Bueno, está un poco ocupado porque parece ser que va a ser el nuevo presidente del gobierno, pero tenemos aquí a personas, a ciudadanos que nos quieren decir qué contentos están. ¿Usted quería decirnos por qué está a la Puerta del Sol? Porque hemos ganado. ¿Y usted me podría decir por qué? Porque vamos a derrotar el fascismo. Efectivamente, esto parece un cambio imparable. La situación que se está dando hoy en la Puerta del Sol parece estar dinamitando todo el sistema político y el sistema electoral. Esto parece un cambio revolucionario. A ver. Escribe, coño. Los medios de comunicación coronan a su presidente del gobierno. Mándale la carta a Carlos que venga en 15 minutos a la redacción con la noticia redactada. Pero Antonio, ¿qué dices? No podemos escribir eso, ¿estás loco? ¿Loco? ¿Tú estás viendo lo que está pasando? Hay 500.000 personas congregadas en Sol. No podemos hacer otra cosa. Tenemos una responsabilidad con este país. Ya le he hablado con los accionistas y están de acuerdo con la línea que tenemos que seguir. Tenemos que reaccionar los primeros. Antonio, por favor, tú el primero sabes que hemos hecho campaña como si fuéramos un partido político. Escribe, editorial. La democracia secuestrada. Los medios de comunicación roban la posibilidad de una democracia en nuestro país. Antonio, por favor, escúchame un momento. No puedes pretender, no querrás que... ¿Tienes algún problema? Antonio, lo siento mucho, pero yo no puedo escribir esto. De verdad, es que se nos está yendo de las manos. No podrás... Recoge tus pasos ahora mismo y a la puta calle. A ver, alguien del público, ¿quién tiene cojones para escribir en mi periódico? Cosa, bueno, ¿cómo está la Avenida del Barrio, Vamos, la parte de Bellas Artes, cada vez mejor. ¿Podemos hacer que se pueda leer bien lo que hay atrás? Porque ahora pasamos al comentario de texto, a la primera parte del mismo. Quería simplemente que viéramos que pensar históricamente implica utilizar contrafactuales y que hay gente que lo piensa y que lo escribe y que son dignos de que uno le dé vueltas y para adquirir conciencia del valor que tiene para el conocimiento del pasado de cualquier acontecimiento, el pensar siempre, anda, estoy haciendo un contrafactual sin darme cuenta o, uy, no se me ha ocurrido ninguno, luego algo estoy haciendo mal. Este señor de aquí es uno de mis maestros más añorados, Maurice Seidlin, un profesor en Estados Unidos, que ha escrito sobre los contrafactuales y de una manera, desde mi punto de vista, muy sencilla, aunque es para leerlo, como todo. No sé si lo leéis, pero yo os lo leo. Son unos cuantos textos suyos seguidos. Si los entendemos bien, estamos entendiendo cuál es la lógica. Es muy sencilla, por otro lado. Es una cuestión más bien de adquirir conciencia en primer término. Después hay una parte que es un poco más metodológica, ¿vale? La teoría social dice que rinde frutos de conocimiento, está hecha del análisis empírico detallado de secuencias históricas y procesos cumulativos reales. En fin, el lenguaje a veces os puede parecer un poco
académico, lo es. Pero se compone además de un método de ida y vuelta. Todas las grandes preguntas históricas se desdoblan siempre en otras dos. Una de tipo factual, la otra de carácter contrafactual. De aquí ese término. ¿Qué ocurrió en el pasado y qué pudo haber ocurrido, pero no tuvo lugar? Por supuesto, la historia, tal y como realmente sucedió, es el resultado de hacerse preguntas sobre los llamados hechos, que los transforman en evidencias dentro de una específica secuencia narrativa de sucesos o acontecimientos contingentes. En este sentido, la historia, en tanto que construcción en forma de una narración, es siempre una reconstrucción, según argumenta acertadamente Edward Thompson. Un prerequisito y una premisa de todo conocimiento histórico. La base de toda noción objetiva, en tanto que distintiva de teórica, o sea, real, de causación, y un preliminar indispensable para toda construcción de un relato analítico o estructurado. De manera que cualquier reconstrucción del pasado que aspire a revelar conexiones que de otra manera permanecerían ocultas, cualquier intento de ofrecer un análisis causal del cambio social o el desarrollo histórico es en sí mismo una forma de análisis contrafactual o contrafáctico. Aquí le tenemos cuando era más joven, el señor Morís, experto en procesos revolucionarios, luchas anticoloniales en América Latina y en más cosas, un importante teórico social. Añade, pues lo que distingue la causación de la mera correlación, otro palabra, pero ahora vais a ver qué bien lo aclara, es precisamente la implícita afirmación de que si la causa no se hubiera producido, entonces tampoco hubiera tenido lugar el efecto o consecuencia de ésta, mientras que al contrario, el razonamiento no es correcto, sino es una correlación. Para comprender por qué algo tuvo lugar en el pasado histórico, es necesario siempre hacerse la pregunta de cuál habría sido la diferencia si algún otro suceso que le precedió no se hubiera producido. ¿Cómo habría influido su ausencia? Si el proceso considerado como causa imputable de un hecho no hubiera tenido lugar, entonces, sin duda, tampoco debería haber ocurrido su consecuencia. De manera que lo reconozcan o no, los historiadores deben hacer uso de alguna forma de razonamiento contrafactual como método para la reconstrucción del pasado, de lo que realmente sucedió en la historia. Y cita Max Weber, con objeto de penetrar en las interrelaciones causales reales, construimos otras irreales. Así que estamos dando valor a lo que no sucede, a lo que no es real. Pues lo que no es real es importantísimo para conocer lo que es real. Bueno, vamos un poquito más allá, estamos acabando. La paradoja consiste entonces en que para comprender la relevancia de lo que realmente sucedió, del mundo social real que surgió de un proceso histórico, hemos de asumir que algo que pensamos que resultaba decisivo no llegó nunca a suceder, y así descubrir qué otro desenlace era posible. Es decir, el planteamiento ya nos acerca a que algo podría haber pasado porque era posible, pero no pasó. Si lo que ocurrió no era ni inevitable ni ineluctable, sino que fue el producto de una específica constelación de circunstancias, sucesos y actividades, entonces dicha constelación seguía cargando en su interior otras posibilidades históricas incumplidas o suprimidas. Cada escenario tiene larvados otros futuros, pero que no se dan al suceder el que sucede, suprime los demás, posibles. La pregunta no es, por tanto, cuál hubiera sido la diferencia si algo que realmente sucedió no hubiera ocurrido, sino algo más importante para nuestra comprensión del pasado histórico. ¿Cuál habría sido la diferencia si lo que no sucedió hubiera tenido realmente lugar? Si lo que estuvo de hecho ausente hubiera estado presente en la historia, ¿qué hubiera desencadenado? ¿Qué podría haber sucedido?
termina ya. Esto a su vez, y aquí está la clave, para no decir, bueno, pues me pongo a pensar en lo que me dé la gana, y esta es la dificultad, implica preguntarse por lo que era posible en la situación histórica sometida a análisis. ¿Qué alternativas históricas se hallaban disponibles dadas las circunstancias materiales y sociales? ¿Cuáles eran las opciones reales en manos de los actores sociales decisivos? ¿Y cuál habría sido la diferencia si se hubiera optado, de forma intencional o no, o sea, a sabiendas y queriendo o no, por una en lugar de otra serie de posibilidades u opciones? En este sentido, investigar la importancia de los acontecimientos históricos que no tuvieron lugar es un prerequisito de toda teoría válida y fructífera en el terreno de la historia. Aquí viene lo más gordo, así, en grande. Una teoría que aborda el mundo real y solo el mundo real, señala con precisión John Elster, no es una teoría, sino una descripción. Una teoría debe incluir implicaciones sobre mundos posibles por medio de la especificación de los valores conjuntos susceptibles de realización dentro de un conjunto de variables. Esto ya es una frase más complicada, pero quiere decir, hay que poder pensar en lo que no sucedió para poder entonces decir que tu teoría puede explicar lo que sí sucedió. En ese sentido, teoría y método van de la mano. Tan necesario es asumir especificidad histórica de los hechos como historicidad relativamente contingente de todas las estructuras sociales, y en particular de sus relaciones constitutivas de clase y entre las clases sociales y el Estado, lo cual implica preguntarse constantemente, conforme se avanza en el análisis, no solo qué es lo que sucedió, sino, esta frase es, qué otra cosa le podría haber sucedido al pasado que realmente tuvo lugar. Es decir, qué otra cosa le podría haber sucedido al pasado que realmente tuvo lugar que no le pasó. Bueno, por cierto que estos textos están sacados de ese libro, que no está traducido al castellano y que es una auténtica joya, Las guerras civiles en Chile, un libro sobre el siglo XIX chileno, pero que tiene toda una teoría explicativa de alta calidad. Bien, pues, claro, y ya, bueno, vaya pedantería, o sea, madre mía, pues nada, si todos pensamos históricamente utilizando contrafactuales, pues aquí viene un señor y nos dice que todo esto pues tiene como mucho glamour académico, porque de hecho hay detrás una potente metodología, etcétera. Pero ¿para qué más puede servir? ¿De qué nos puede servir? Bueno, a mí se me ha ocurrido haceros un contrafactual. Hay uno que ha estado en los medios en los últimos 4 años, que creo que nadie puede decir que no haya escuchado no una, sino muchas veces. Pero no nos vamos a detener en ese, porque creo que estamos todos bastante de acuerdo en que ha estado ahí y todos nos hemos hecho la pregunta, aunque a lo mejor no hemos sacado todas las conclusiones posibles de lo que significa el haberlo utilizado. Y es que hubiera sucedido, para eso ha estado esta representación que hemos visto en parte, si no hubiera tenido lugar el 15M. Es decir, ¿cómo habrían sido las cosas hoy si no hubiera tenido lugar ese acontecimiento que haya sido más o menos influyente? Lo que sí es innegable es que muchos consideran que lo ha sido y de hecho se arrogan, ¿no? La relación con él o se vinculan con él, vamos a ponerlo en unos términos más neutros. Dicen, bueno, yo vengo de ahí o le reconozco un valor. Pero vamos a pensar en otro. ¿Qué hubiera pasado si a la muerte de Franco el Partido Comunista de España hubiera tenido una crisis en el liderazgo? Por haber emergido dentro del país un liderazgo que existía potencial, procedente de las luchas de los trabajadores contra la dictadura, que además tenían algunas figuras destacadas en el terreno sindical, pero en otro también, por ejemplo, los abogados laboralistas. Estoy pensando en algunos nombres, pero los puedo guardar. Imaginaos que la llegada de Carrillo a España
en el 77 comienzos, hubiera estado rodeada de una malestar, por lo menos una competencia por el liderazgo, que por los datos era un escenario posible. Existían otros líderes dentro del Partido Comunista que no estaban en el exilio. Tenían una característica que los distinguía de Santiago Carrillo, y es que eran más jóvenes. Una cosa que da la vida, que dura lo que dura, ¿no? Imaginaos entonces que cuando se plantea la negociación por la legalización del Partido Comunista, no voy a hacer un contrafactual en clave de, pues entonces hubiera habido apoyos a una solución de ruptura frente a la línea dominante que estableció Carrillo una vez legalizado el partido, que era aquel palabra de la ruptura pactada, un juego entre los dos extremos que se planteaban entonces en el discurso, sino simplemente que en la competencia con un líder interior español del Partido Comunista, Carrillo se viera obligado a reconocer que no se podía admitir que la legalización del partido provocara o viniera de la mano de una aceptación de todo lo que finalmente aceptó el Partido Comunista, ¿vale? Excepto en una cosa: sí a la monarquía, sí a la bandera, sí a la unidad del Estado a cambio de la legalización, pero en nombre de un intento de abrir un verdadero espacio político más abierto de cara a las elecciones del 77, que el único punto innegociable, la línea roja, como decimos ahora, del Partido Comunista recién legalizado hubiera sido de acuerdo, pero se podrán presentar a estas elecciones todos los partidos políticos independientemente de si se declaran o no republicanos. Os planteo este contrafactual. ¿Os parece un contrafactual legítimo? Esa es la primera pregunta. Es decir, ¿por qué eso no sucedió? ¿Pudo haber sucedido? Y segundo, ¿qué consecuencias hubiera tenido de haber tenido lugar algo así? No sé por dónde anda el micrófono móvil, pero podéis irlo pasando, porque lo que espero es que no os dirijáis necesariamente hacia mí, sino que a ver si esto os ha traído un poquito de imaginación política a los que tenéis memoria de entonces, que creo que sois muchos. Hay por ahí una palabra ya perdida. Para que el 15M no hubiera existido, hay que preguntarse qué condiciones distintas tendría que haberse dado para que no se dé un 15M, o qué otras cosas podría haber hecho el PSOE en el gobierno para que no se diera un 15M. En ese caso lo mismo, pregunto, ¿de verdad hay condiciones objetivas, materiales, sociales que, como tú aseguras, o sea, qué se tendría que haber dado para que tal potencial se diera? Ahí es lo que no... Es que eso es justo lo interesante de los contrafactuales, que te obligan a arrojar luz sobre terrenos que no sueles mirar. En efecto, el 15M podría no haber sucedido, pero para que no sucediera, te surge una pregunta. ¿Qué tendría que haber hecho el partido que gobernaba entonces para intentar evitar que no se fuera de las manos una cosa como esa? Lo cual significa, o sea, que se le fue de las manos, primera cuestión. Segunda, que había hecho algo de menos para que irrumpieran los ciudadanos en la calle. ¿Qué era entonces lo que estaba faltando? Esto es para lo que sirven los contrafactuales, para fijarnos en factores que normalmente uno puede pasar por encima de ellos y decir, bueno, el Partido Socialista gobernaba, pero vino la crisis. Y con la crisis, pues la gente empezó a pasarlo mal y entonces, pues, llegó lo del artículo 135 famoso. Pero espera, es que antes pasó algo. Hubo, con motivo de unas elecciones municipales y en una especie de precampaña, una movilización ciudadana que dijo democracia real ya. Es verdad, sí, bueno, ya, pero ha tenido influencia después, pero en realidad en el momento, bueno, fue una cosa como un poquito festiva, interesante. No, pero ¿y por qué ponía en una pancarta democracia real ya?
Ah, es que había gente que pensaba que no. Sí, ¿y por qué? Ah, estamos entrando en efecto. ¿Y por qué? Que tenga que ver, como decías tú, ¿no? Es una buena forma de verlo, con lo que el partido que gobernaba no estaba haciendo determinadas cosas que podría haber hecho. ¿Cuáles? Y ahí, bueno, no se trata de que bajemos al terreno concreto, en el caso del 15M, ni siquiera en el caso del otro contrafactual, que os lo he puesto un poquito complicado en términos narrativos para que veáis qué plausible era. Había líderes que eran militantes del Partido Comunista en España en la primera mitad de los años 70, no habían conocido el exilio, no tenían la edad de Carrillo. Bien, podría haber ido una pugna por el liderazgo y la diferencia específica hubiera sido que a lo mejor esas personas no tenían, y aquí es donde el contrafactual nos trae a un terreno en el que a lo mejor no hemos explorado. ¿Por qué un líder de comisiones obreras ilegales del Partido Comunista en el año 76-77 podía tener una postura muy clara a favor de que los partidos republicanos pudieran presentarse a las elecciones y haberlo convertido en una signo incluso de distinción respecto de Carrillo, que no le costó asumir que otros partidos, que los partidos republicanos no pudieran presentarse? Yo lo he planteado en unos términos un poco particulares, que es, bueno, pues que ese liderazgo llegó con generosidad y dijo, vamos a abrir el juego de verdad, no solo beneficiar al Partido Comunista en este contexto en el que se le legaliza. Planteamos que otros partidos se presenten a ver qué hay detrás de la decisión de Carrillo. Esta contrafactual nos permite entender qué hay detrás de la postura de Carrillo. ¿Lo veis? ¿Qué cosas hay en Carrillo que ayudan a entender la decisión final de él decir, no, republicanos, partidos republicanos nos dicen que no, ningún problema, nosotros hemos aceptado la monarquía? Claro, pero ¿qué hay detrás? ¿Alguien se le puede ocurrir algo al respecto? No hace falta. La cuestión es, ¿hubiera sido diferente el panorama político de haberse podido presentar partidos republicanos legalmente a las elecciones del 77? Creo que no. Bien. A ver, pero pasad el micro. Yo creo que sí. Bueno, pues primero empiezas tú, si te parece. Siempre hemos hablado de la correlación de debilidades y entonces daba igual más debilidades que las que había en aquel momento. Es decir, el PSOE, PC, no. Y luego el ámbito internacional era bastante complicado. No olvidemos que Portugal, los capitanes habían estado ahí y nosotros no teníamos ese ejército. Entonces, era forzar una situación a lo mejor que no sé, es una opinión personal. Sí. Pues ahí, como ves, estás empleando factores para intentar aquilatar por qué el contrafactual hubiera sido espurio, en el sentido de, siendo legítimo plantearlo, no habría tenido efectos. Es decir, el argumento de tantos analistas hoy que es, bueno, cuidado, en las primeras elecciones no hubo libertad política en España de verdad, porque no se permitió a cualquier partido político presentarse. Hubo una censura explícita y abierta en contra de los partidos que no declararan lealtad mínima a la monarquía. Y en cambio tú planteas, bueno, pero eso no tuvo efectos, o sea, no hubiera tenido efectos importantes sobre los resultados electorales. Por ejemplo, bueno, yo no he hablado de qué tipo de efectos, pero tú planteas que, según he entendido, a lo mejor te he entendido un poco de más, pero espero que no, que para los resultados electorales del 77 no hubiera habido grandes diferencias. Bueno, pues yo opino todo lo contrario del compañero. Creo que sí que hubiera habido efectos, en primer lugar, porque no solamente se prohibió en aquellos años la participación de partidos republicanos, sino que además el Partido Comunista metió a gente infiltrada en otros partidos como en la ORT y en el Partido del Trabajo para dividir, para subvertir la impulsión que esos partidos tenían, y además se prohibió que personas tan honestas y tan honradas como Victoria Kent impedir que se presentara a las elecciones. Eso es una vergüenza del Partido Comunista de España. Pero es que no y esas consecuencias era porque la democracia en ese momento nació muerta. Nació muerta. Pablo, pero no, es que lo que estás haciendo es el típico de ejercicio que con un contrafactual hay que evitar, porque cargas en una valoración lo que se trata de explicar.
Se trata de explicar qué efectos pudo tener, es decir, hubiera es que habido diferencia. Es que el efecto si fue habido... que la democracia nació muerta. Bien, eso es un juicio, pero se trata de intentar explicar si hubiera sido diferente claro, la democracia española de haber permitido que, hubiera sido los partidos republicanos se presentaran a las elecciones. Claro ¿En qué sentido hubiera sido diferente? Pues, por ejemplo, en Cataluña había, evidentemente, la Esquerra Republicana de Cataluña tenía su fuerza. Y no hay que olvidar que el Tarradellas, que fue presidente de la Generalitat, representaba al Partido Republicano. Y no solamente representaba al Partido Republicano, sino al gobierno de republicanos del exilio. Y evidentemente ahí ya hubo una confabulación, una condonación de paralizar a toda costa que la democracia se asentara de forma pues, más abierta de la que luego sucedió. Y mucha culpa no solamente la tuvo el PSOE, sino mucha culpa la tuvo el Partido Comunista. Bien, pero no está, el argumento no es por el Partido Comunista. ¿Alguien más que quiere intervenir en esto? A ver si alguien quiere coger... es decir, de haber permitido las candidaturas republicanas, ¿qué escenario diferente hubiera podido haber a partir de las elecciones del 77? Y no se trata de hablar de los datos concretos, no hay por qué conocer el periodo demasiado. Uno puede trasladarlo desde el presente. Imaginaos que ahora en España hubiera limitaciones para poderte presentar a partidos que se declararan republicanos. ¿Vale? Entonces, si se plantea, bueno, si se legalizara, o al revés, en el caso de la España actual, si se ilegalizara o se impidiera, más que ilegalizar, a partidos republicanos presentarse, ¿cómo pensaríamos qué efectos podría llegar a tener sobre el mapa político, sobre el comportamiento de los electores, sobre la creación de cultura política de un tipo o de otro? No se trata de enjuiciar quién hizo las cosas bien o mal. Se trata de ver qué cosas se hicieron y que, en cambio, podían haber hecho otras. Y qué efectos hubieran tenido las que no se hicieron. Bueno, yo creo que hubo algo de base, que fue la situación internacional. Aquí era imposible que hubiera otra opción de la que hubo, porque el mundo estaba dividido. Ni siquiera Italia, que tuvo un partido comunista durante muchos años muy fuerte, pudo llegar el Partido Comunista al poder. Los papeles estaban repartidos en la Guerra Fría. Y aquí, pues el Partido Comunista no hubiera tenido el visto bueno de la Unión Soviética para tener otra actitud que la que tuvo. O parecida. Por otra parte, los líderes que había del interior no eran unos líderes. El segundo después de Carrillo era Tamames. No había realmente líderes que pudieran sustituir, que pudieran tener un protagonismo diferente que el de Carrillo. Bueno, pero se podrían encontrar buscando... Vamos a ver, que no hubiera líderes... Es decir, Pablo Iglesias hace 3 años era un perfecto desconocido. En cambio, en el Partido Comunista, y no es por... Es decir, me interesa menos el caso concreto que lo que aprendemos utilizando esta forma de funcionar. Perdón, hay un líder en el Partido Comunista de mediados de los años 70 que solo hay que leer sus textos para ver que ahí hay algo más que simplemente un escritor y un activista político nada más, que es Nicolás Sartorius, que llega a escribir libros donde dice cómo puede ser una transición a la democracia, con un argumento además interesante, pero que es un camino histórico suprimido, como hubiera dicho Maurice Sailin, porque él argumenta que en España es la fuerza sindical la que tiene que construir el partido político como tal. Es decir, es el movimiento sindical en acción el que va a transformar las estructuras, nunca un partido de tipo político. Evidentemente eso es algo que luego no se dio, pero él potencialmente era un perfecto líder. Uno puede estar más en sintonía con él, le hemos conocido después. Me refiero a sus textos de los años 70. Y solo pongo esto como ejemplo de que ahí ya entramos en un terreno más empírico. Y uno sabe, tiene información, no la tiene. Lo que importa es más bien la pregunta. Bueno, pero partidos republicanos. Pero perdón, en los 2 casos que has puesto, sí. el de la transición y el del 15M, tienen unas connotaciones muy importantes con lo que pasaba en el mundo. Aquí no estamos en un planeta diferente, estamos en un contexto internacional que influye muchísimo a lo que pasa aquí en España. El 15M no hubiera surgido si no hubiera habido la crisis financiera internacional.
no se hubiera producido la cantidad de paro que se produjo, no se hubiera pinchado de la forma que se produjo la burbuja inmobiliaria y no se hubiera producido una situación social para el descontento social y político no hubiera aflorado como afloró con la cantidad de respaldo, porque se vivía en una sociedad mucho más dormida, que en una situación económica como la anterior que estaba viendo no se hubiera producido. Se ha producido porque ha habido una crisis, si no, el futuro hubiera sido diferente. Bien, esto nos permite así entrar en un terreno más allá, distinguir entre causas necesarias y suficientes. Y yo lo que entiendo es que si entendemos los hechos históricos como contingentes, son contingentes de verdad. No vale decir, bueno, son contingentes, pero siempre hay un nivel donde no podemos hacer nada, que es que hay un contexto internacional que impone. Los contextos internacionales también son contingentes. No los gobierna nadie en nombre de todos, no siempre salen las cosas como esos poderes exteriores creemos que son capaces de hacer o dejar de hacer, ya les gustaría. Y en aquel periodo, además, con una crisis como la del petróleo, en los años 70, quiero decir, había un montón de caídas relativas de poderes. También ahí hay contingencia. Y aún así, en efecto, el factor internacional, ¿no? La dimensión entera internacional funciona como una variable y como un factor necesario, pero no definitivo, no necesariamente decisivo. Ni en aquel contexto ni en el del 15M tampoco. La crisis ha sido más gorda después del 15M que antes y no necesariamente el grado de protesta está relacionado con el grado de sufrimiento, ni el grado de protesta está relacionado con el grado de crisis. A lo mejor hay algo más en juego. Vale, yo he traído otro texto más para hacer el último comentario, que después ya con esto podemos ir cerrando, para que entendamos que si a mí me interesan los contrafactuales no es por aprender, ni por saber, ni creo que el contrafactual exista porque hay unos señores que les interesa contarnos qué pasó, porque a los demás a lo mejor nos interesa menos. Los contrafactuales son una forma es como un trocito de lo que llevamos en la mochila como ciudadanos. Pensar en lo que no ha pasado pero podría haber pasado. Y en las próximas semanas y los meses espero que os resuenen estas frases. Cuando las cosas luego sucedan como sucedan, lo mejor es haber tenido abierta la posibilidad de que podrían pasar así, porque tendremos muchas posibilidades de pensar que iban a pasar de una manera que después no terminarán pasando. Y eso es vivir como ciudadanos. Estar ante escenarios que están abiertos y no cerrados, no están determinados, se puede hacer mucho en ellos y pensar contrafácticamente es uno de los recursos más importantes, no solo para ganar en imaginación, hemos visto que con ello se hacen hasta obras de teatro bastante buenas y bastante espontáneamente hechas en muy poco tiempo, sin ser uno un profesional, pero es que además funcionan los contrafactuales para rearmarnos de capacidad política de acción. Y solamente tienen ese sentido de verdad. Todos los demás son lo que quieran los académicos hacer con ellos. Y para eso he traído, si podemos bajar un poquito la luz otra vez, que se pueda leer bien a esta especie de Sócrates en versión siglo XXI que tenemos aquí, que este ya no es mi maestro en absoluto, pero sí es de Pablo Iglesias, reconocido por él. Este se pronuncia como Zizek o Zizek, como queráis, es un intelectual esloveno muy prolífico, y que tiene unos textos sobre los contrafactuales realmente interesantes porque él desvela, digamos, no tiene reparo en hablar de la dimensión claramente política que tienen. Y yo he escogido un poquito texto de él, es más corto que lo anterior, para que recojamos el regusto que tiene a que ser un activista, un ciudadano consciente, implica ser consciente del uso de los contrafactuales. Y que cuanto mejor los planteemos y mejor los resolvamos, mejor vamos a saber por dónde sopla el viento de los cambios políticos, sociales, económicos, intentando evitar colocarnos unas gafas para leer cualquier acontecimiento que pasa. Porque las gafas no sirven, lo que sirve es interpretar qué
trae ese acontecimiento que obliga a ver y hacer a continuación. Me siento inclinado a poner en tela de juicio la premisa de que los pensadores de izquierda en general tengan por obligación que ser imbéciles deterministas, incapaces de elaborar conjetura alguna acerca de la posibilidad de escenarios alternativos. La percepción de nuestra realidad como solo uno de los muchos posibles desenlaces de una situación abierta, la idea de que otros desenlaces posibles continúan poniendo nuestra verdadera realidad en una situación incómoda, confiriéndole ese rasgo de extrema fragilidad y contingencia, apoya precisamente la sentida urgencia de la acción revolucionaria. Merece la pena echar un vistazo a cómo el propio Lenin se relacionó con la contrafacticidad histórica. Su visión se encontraba bien alejada de cualquier complicidad con la necesidad histórica. Fueron, al contrario, sus oponentes mencheviques los que insistieron en la imposibilidad de eludir ninguna de las fases del desarrollo prescritas por el determinismo histórico. Primero tenía que venir la revolución democrático-burguesa, después la revolución proletaria. Cuando en sus tesis de abril de 1917 Lenin declaró que la coyuntura que se abría era la genuina Augenblick, la oportunidad única para poner en marcha una revolución, la propuesta fue en un principio recibida con estupor o incluso con desdén por una amplia mayoría de sus camaradas de partido. Pero Lenin había entendido que la oportunidad se presentaba como el precipitado de una combinación única de circunstancias. Si el momento no era aprovechado, las posibilidades se echaban a perder, tal vez para no volver a presentarse en décadas. En todo caso, Lenin tenía en mente un escenario alternativo. ¿Qué pasará si no actuamos ahora? Era precisamente su conciencia de las catastróficas consecuencias del no actuar lo que le impelía a actuar. La historia real que vivimos es ella misma, continúa ya la reflexión general Zizek, la historia real que vivimos es ella misma la realización de una historia alternativa. Estamos condenados a vivir en ella porque en algún momento del pasado no fuimos capaces de aprovechar el momento. En una excelente lectura de las tesis sobre la filosofía de la historia de Walter Benjamin, que Benjamin nunca publicó, Eric Sandner elaboró la noción de que las intervenciones revolucionarias del presente repiten, esto es, redimen los intentos fallidos del pasado. Estos intentos cuentan como síntomas y pueden ser retroactivamente redimidos mediante el milagro, en sus palabras, de la acción revolucionaria. No son tanto acciones caídas en el olvido, dice, cuanto actos fallidos que hemos olvidado, intentos fracasados de suspender la fuerza de los vínculos sociales que inhiben los actos de solidaridad con los otros de toda sociedad. Los síntomas, añade, son el registro no solo de los intentos revolucionarios que fracasaron en el pasado, sino, más modestamente, de los fracasos pasados para responder a las exigencias de acción o incluso de empatía con aquellos cuyo sufrimiento, en algún sentido, pertenece a la forma de vida de la cual uno mismo es parte. Guardan el sitio de algo que está ahí, que insiste sobre nuestra vida, aunque ésta no haya alcanzado plena consistencia ontológica. Los síntomas son así, en algún sentido, los archivos virtuales de lo anulado, de lo negado, del vacío, o tal vez mejor así, parapetos contra todas las nadas que persisten en la experiencia histórica. Si los partidos republicanos hubieran podido presentarse a las elecciones del 77, simplemente yo, que entonces no pude votar, cuando llegaron los 80 primeros, hubiera sabido que en España había partidos republicanos.
y que se hablaba de república, aunque fuera minoritariamente, estoy casi seguro de que entonces hubiera habido mucha más conciencia de por qué se habla de república entonces, a comienzos de los 80, cuando no se hablaba absolutamente nada. Y entonces, seguramente, con más facilidad, hubiera podido plantearse que es que había habido una república antes, de la que convenía saber más de lo que hasta entonces se nos contaba, que era de nada a prácticamente nada. Esto ya es un contrafactual con el que a mí me gusta vivir, en el que pudo haber unos años 80 en los que la pequeña oleada de exhumaciones de muertos de la guerra que se inició en la transición no se hubiera frenado. Simplemente porque al existir partidos que denunciaban después del golpe de Estado que eso había desaparecido de las actividades, pues porque el Ministerio del Interior hacía que con poco esfuerzo se terminaran esas iniciativas, hubiera tenido que justificarlas, digamos, los parones y detenimientos, y a lo mejor el movimiento por la recuperación de la memoria no hubiera tenido que esperar hasta comienzos del siglo XXI para existir. Y eso ya, claro, no en el corto plazo, no para las elecciones del año 77, en las que muy probablemente esos partidos hubieran tenido resultados muy pequeños, por lo menos se hubiera ganado un espacio en la opinión pública para hablar de que hay un pasado, que hay gente que no tiene reparo en querer recuperar, cuando de lo contrario lo que sucedió es que se estableció con mucha más facilidad el consenso colectivo de que mejor de los años 30 no hablar. Claro, para eso estaba Santiago Carrillo, entre otros muchos que habían vivido el periodo y entonces no estaban en buenas condiciones para abrir algo que implicaba romper un imaginario sobre la reconciliación. Hubiera sido simplemente más difícil que la hegemonía de la reconciliación se estableciera sobre la cultura política española. ¿Qué hubiera tenido esto de consecuencias? Bueno, ahí está todo por hacer o por ver. Esto ya es imaginación pura y dura. Pero sin duda, cualquier contrafactual permite alumbrar terrenos que están más allá del conocimiento. Tienen que ver con, ¿y esto cómo me hubiera afectado a mí? Es decir, ¿de qué manera mi propia cultura política me ha hecho a mí como soy? Y aunque a mí se me ocurran, creo, grandes ideas, resulta que yo también estoy constreñido, ¿no? Constreñidísimo por la cultura en la que yo mismo he crecido. He tenido que esperar a casi los 50 años para descubrir que había un mundo de factores que han podido determinar la política española, la sociedad española, la cultura española, a mí mismo, más de lo que yo mismo veo. Solamente haciendo preguntas de tipo, ¿y si las cosas hubieran sido distintas? Y teniendo los datos para poder ver en qué medida lo eran en términos de posibilidad, rompemos con la sensación de que las cosas que pasan solo podían pasar de esa manera. Porque ahora ya no. No sabemos lo que va a pasar. Y el que diga, yo sí lo sé, que lo diga hoy y apostamos. Porque luego si pierde no vale decir, no, yo en realidad siempre lo vi, que al final iba a gobernar el PP con el PSOE, pero no lo quería decir para no parecer un poco agorero. No. Es que y además el que diga, no, bueno, va a gobernar el PP con el PSOE porque lo dice Merkel, cuando después no gobiernen a lo mejor el PP y el PSOE, a ver cómo explica lo de la dimensión internacional. Vamos, que no es una crítica al compañero. Quiero decir, siempre, cuando las cosas pasan, lo que hacemos es justificarlas, pero no las solemos explicar. La única forma de explicarlas bien es tener, primero, el convencimiento de que los acontecimientos son más contingentes de lo que pensamos. Así que depende más de lo que hagamos. Y segundo, si los queremos explicar, tenemos que explicar por qué no ha pasado todo lo que podría haber pasado que no ha pasado. Feliz año. Acabamos un poquito antes porque hoy es un día de relajo que menudas semanitas hemos tenido, ¿eh? Podemos pasar al bar, charlar un poco y ya nos vemos. Yo supongo que la siguiente sesión es, si no me equivoco, ya en enero. Me puedo confundir, pero creo que ya es en enero.
También deciros que el texto de Slavoj Žižek está disponible en Postmetrópolis Editorial, en la página web, y os lo podéis bajar, son 15 páginas, es muy agradable de leer. Precisamente el texto lo que cuenta, para que veáis que los contrafactuales tienen mucho que ver con la política y con la ideología más de lo que nos creemos. Él escribe ese texto, que es una crítica a varios libros, porque en los años 80 y 90 se puso muy de moda, sobre todo en el mundo anglosajón, utilizar los contrafactuales gente, historiadores y no historiadores, intelectuales muy conservadores y hasta de extrema derecha, que se estaban encargando bien, con la caída del muro, etcétera, de decir, bueno, ¿y si el socialismo no hubiera existido? ¿Y si no hubiera habido revolución en Rusia? Qué bien nos hubiera ido a todos, ¿vale? Entonces él, digamos, se molesta y dice, no, es que, perdón, el que piensa contrafactualmente, sí, es decir, hay contrafactuales que son muy espurios porque están planteados desde un posicionamiento del observador que es ideológicamente muy conservador. Pensar contrafactualmente es tener la mirada, primero, abierta hacia la contingencia, pero segundo, rigurosa, y en tercer lugar, ideológicamente sesgada hacia la emancipación, porque es cuando tiene lugar una derrota, cuando uno se plantea, las cosas podrían haber sido de otra manera. De manera que, fijaos, aquí en España tenemos un libro que salió en su día sobre contrafactuales de la historia reciente española. Y el contrafactual de los años 30 es un contrafactual legítimo. Claro, ¿qué hubiera pasado si en el 36 no hubiera habido guerra? Pero claro, cuando uno lee esto dice, hombre, pero es que había otro, ¿no? ¿Cuál era el otro? El que os tenéis que llevar para el resto de la vida. El que yo creo que todos nos hacemos sin hacerlo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la guerra hubiera tenido el desenlace contrario? ¿Era posible? Bueno, no pasó. Bien, ¿nos interesa mucho volver a juzgar quién hizo? No, sino qué cosas eran posibles que no pasaron, que podrían haber producido un efecto contrario. Y sobre todo, independientemente de que no tenga validez la posibilidad de explicar el acontecimiento contrafactualmente, decir, ya, pero ¿qué consecuencias hubiera tenido un triunfo de la República en el año 36 mismo, sin hacer guerra, en apenas a lo mejor unas semanas, unos meses? ¿Qué consecuencias hubiera...? Bueno, pues esas consecuencias posibles pero inexistentes están aquí todavía. Las consecuencias de lo que no pasó que podría haber sucedido. Bueno, y ahora ya sí.